Muy buenos días para cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cada día con Dios, a nuestro espacio donde nos relacionamos unos con otros a través de estos medios que nos permiten de alguna manera comunicarnos, pero también y principalmente buscamos la presencia de Dios, la dirección y sobre todo la transformación de nuestras vidas para gloria, para honra de su nombre, pero también para que podamos experimentar el gozo que Dios tiene planeado para nosotros y para nuestras familias. Así que dar gracias a Dios de manera especial porque nos permite un día más de vida, porque un día más nos permite apartar este momento para estar juntos. Bueno, voy a chequear a ver si estamos saliendo. A ver, déjenme ver si hay alguno que me pueda dar una devolución y me pueda decir si se está escuchando, si no se está escuchando. Y entonces de esa manera, a ver acá. Buenos días, pastor. Acá marca que en un minuto está en el aire. Sí, buenos días, bendiciones. Buenos días, pastor. Buenos días, aquí don Pedro, a Esther Báez que ya está conectada, a Luna que también está conectada. Tal vez si me podrían escribir si se escucha bien, bien. Ahí Noelis Toco, mi amada esposa, me escribe que se escucha bien. Así que vamos a avanzar. Si ya se escucha bien, vamos a avanzar. Esta mañana tenemos que reflexionar, como cada mañana, en nuestro texto bíblico y la meditación que estamos compartiendo se titula Vivamos la nueva vida. Está un poquito relacionada con lo que estudiamos ayer, con lo que estuvimos viendo ayer y es realmente cuando una persona nace nuevamente en Cristo Jesús. Bueno, este nos habla un poquitito de cómo debiera ser esa nueva vida, porque cuando no tenemos un parámetro, algo delineado, es como muy así difuso y entonces como que queda muy a la buena dicha de cada uno, buena perspectiva de cada uno. Pero en realidad tenemos que ver más bien lo que el Señor quiere y lo que el Señor nos enseña más que lo que nosotros queremos o pensamos que debe ser. Recuerden que el Evangelio según San Lucas nos enseña que de dentro del corazón vienen los malos pensamientos, las malas intenciones, y entonces no es tan confiable nuestro corazón. Por eso dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de él. Es decir, maldito aquel que confía en sí mismo o se apoya en la inteligencia, la sabiduría de otra persona, de cualquier criatura, porque en realidad nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que estar en aquel que está por encima de todo lo que estamos nosotros como seres humanos, por encima del pecado, por encima de la muerte, por encima de cualquier circunstancia que nos limita como seres humanos limitados, caídos en pecado, débiles, impíos, etcétera, como lo plantea Romanos. Así que vamos a buscar Mateo, si tienes tu Biblia allí a mano. Si no, voy a intentar ahora ponerlo en pantalla, a ver si sale. Y la idea es que si lo ponemos en pantalla podamos entonces leerlo allí juntos. Y si no, mejor si tienes tu Biblia. Por las dudas que falle, pero también para que tú puedas ir buscando en la Biblia. A ver allí. Bueno, parece que va a andar. Entonces decíamos, vamos a buscar Mateo capítulo 7, versículo 12. Aquí yo tengo Mateo capítulo 7, versículo 12. Ahí está. Dice así. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias porque en este momento acudimos a tu presencia y tú nos abres tus brazos para escucharnos, Señor. Porque sinceramente estamos buscándote, sinceramente estamos yendo a ti porque reconocemos que necesitamos, Señor. Porque queremos vivir esa nueva vida como ayer estudiábamos, que en Cristo Jesús
que en Cristo Jesús accedemos, Señor, a esa nueva vida por su resurrección. Pero entendemos, Señor, que esa nueva vida es literalmente eso, una nueva vida, una vida distinta, no la misma que antes, pero un poquito mejorada. No, 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 es una nueva vida, Señor, y queremos experimentar eso, Señor. Y aquí es que entonces nos acercamos a ti para que te hagas presente, para que te hagas presente en cada hogar de aquellos que están siguiendo esta programación, Señor, o que la seguirán más tarde. Que tus ángeles nos hagan compañía y que podamos entonces discernir las cosas espirituales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Fantástico. Decíamos entonces, aquí el versículo nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Es interesante porque acá empezamos a hacer lo siguiente, miren, todos nosotros nacemos ya con una genética, eso es indiscutible, la ciencia lo confirma y demás, estamos todos de acuerdo con eso, que eh, han escuchado esa frase que suelen decir, o la mamá se lo dice cuando hay un disgusto con uno de sus hijos, o viceversa, sos igualito a... y generalmente es el otro, ¿no? Y generalmente es con algo negativo. El asunto es que es verdad, los hijos son igualitos a sus padres, pues traen una carga genética que los hacen semejantes. Pero también empieza a cargarse este disco rígido que viene vacío, más o menos vacío, vamos a decir, desde que nacemos, porque ya vienen algunos programitas instalados y no son muy lindos, porque está esa tendencia al mal. Sin embargo, cuando vamos creciendo y en nuestra crianza se van instalando nuevos programas que nos van, son esquemas y rutas de pensamiento por las cuales después accionamos y termina siendo en definitiva nuestra conducta. Pues aquí entonces tenemos que hacer esto en nuestra vida en realidad. Esos esquemas, primero tenemos que aprender a reconocerlos, porque es muy difícil reconocer nuestros esquemas, es muy fácil ver los de los otros, por eso es que somos muy activos en señalar a los demás, pero cuesta mucho en reconocerlos en nosotros. Acabo de darme cuenta que yo estaba viendo que lo estaba pasando el versículo, pero no lo estaba pasando en la pantalla. Pero vamos a mostrarles allí. Así de a poco vamos aprendiendo y vamos compartiendo. El asunto es que lo que decíamos aquí con esto es que nuestro esquema, aquel con el cual nacimos, pero también nos formamos, debe ser comparado con el verdadero esquema que Dios quiere que con el cual nos comparemos, y ese esquema está aquí, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien va a conducir nuestra vida y entonces al compararlo tenemos que llegar a una conclusión. Si son iguales, entonces los reafirmamos. Si son distintos, entonces necesitamos pedirle al Señor que haga la transformación para que haya una armonía entre lo que traíamos o lo que vamos a empezar a hacer y la palabra de Dios. Y ese es en definitiva ese proceso de santificación luego de haber nacido de nuevo, donde empieza a cuando nosotros tomamos la decisión de entregarnos al Señor, formateamos la compu, formateamos aquí todo esto. Y entonces es un recomenzar a cargar, previamente ir desinstalando los programas que nada tienen que ver con la voluntad de Dios y entonces empezar a instalar todos aquellos programas que están en armonía con la voluntad de Dios. Y eso se hace por el estudio diario de la palabra de Dios constante, más allá de una lectura, sino una profundización y un estudio. Fíjense, cada mañana aquí no podemos hacer más que reflexionar en realidad. Estamos tratando de conocer la palabra de Dios, pero todavía faltaría ir un poco más profundo. Y eso tiene que ser personal. Esto solamente tiene que motivarte a despertar ciertos intereses de lo que presenta la palabra de Dios y poder ver que toca todos los temas de la vida y que realmente es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra, dice la palabra de Dios según el apóstol Pablo en su carta a Timoteo.
Así que este versículo nos está mostrando un nuevo programa y entonces lo compara con lo que somos. Y van a ver que este nuevo programa en realidad no es tan nuevo porque la mayoría lo hemos escuchado, de hecho es la regla de oro. Así que dice Mateo capítulo 7, versículo 12, ahí ahora sí está en pantalla. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. A ver si sale. Sí. ¿Qué es la ley y los profetas? Pues amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, guardar los mandamientos. Si tú ves, la palabra de Dios está dividida en dos, por decirlo de alguna manera. Fue presentada, fue entregada a Moisés en dos piedras. La primera contenía y contiene los cuatro primeros mandamientos que Dios le dio a Moisés. ¿Recuerdan los mandamientos? Mira, esto es muy curioso. A veces somos cristianos o nos llamamos cristianos, pero ni siquiera nos acordamos de los mandamientos. Es más, probablemente ni nos acordemos dónde estén los mandamientos. Ahí me apareció una notificación. Y eso es importante porque en realidad es la base, o es una de las bases a través de las cuales eh, fundamos el cristianismo, tanto los mandamientos, la ley de Dios. Por eso es que el Señor Jesús vino a obedecer, a cumplir y no a abolir, dice su palabra. Él vino a mostrarnos cómo vivir, pero también la otra parte que es el Evangelio de la gracia, que están unidos y ya dijimos que van caminando de la mano. Vean los otros temas, no puedo repetir todo lo que venimos estudiando hasta aquí. El asunto que, como les estaba diciendo, en dos piedras, la primera, los primeros cuatro mandamientos, que habla de nuestra relación vertical con Dios. Te animo y te invito a que los busques allí en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Podrás ver los mandamientos que Dios dio y no los que el hombre dio, los verdaderos mandamientos de Dios, que en cualquier Biblia que tú tengas allí en tu casa o en alguna que te puedas descargar, podrás encontrarlos y podrás leerlos. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Y verás que el mundo está un poquitito distorsionado y que la sociedad se ha apartado bastante, o no en todos los puntos, por lo menos desde la teoría. En la práctica sí, en la mayoría de los puntos, pero desde la teoría en algunos puntitos de lo que es la palabra de Dios. Pero aquí nos está diciendo que, así como nosotros, vamos a volver a leer, versículo 12, así todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Que nosotros hagamos con los demás como nosotros nos gustaría que nos trataran. Y allí entonces vamos a la segunda ley, que es la ley que habla de nuestra relación con nuestros semejantes. En nuestra relación con nuestros semejantes, la única manera de poder relacionarnos como la ley nos enseña, de acuerdo a su voluntad, lean allí los mandamientos y verán: honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no cometer adulterio, no envidiar, no codiciar, etc. Todos esos mandamientos, que son seis mandamientos, esos mandamientos, la única manera de poder llevarlos a la práctica y vivenciarlos es que nosotros seamos una nueva criatura. Porque si no, es imposible, porque nuestra naturaleza nos lleva a lo contrario a esos mandamientos. Nuestro corazón pecaminoso es infiel, quiere ser infiel, por ejemplo. Nuestro corazón pecaminoso lleva a que si las circunstancias nos permiten estar mejor a causa de un falso testimonio, probablemente, aunque lo dudemos, terminemos haciéndolo. Y algunos dicen, no, 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 pero ¿cuál es tu precio? ¿Y qué pasa con honrar a los padres y a las madres? A tu padre y a tu madre, esté o no esté con vida, porque seguimos honrándolo con nuestra vida y hay que saber entonces ¿y qué es honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Encima es un mandamiento que tiene promesa. En fin, es necesario poder entender qué nos está tratando de decir este, esta, esta, este pasaje. Así que, en cuanto a esta regla de oro,
lo que tenemos que recordar es a lo que vino Cristo. Y Cristo vino a enseñarnos. Debemos saber y creer lo que Cristo vino a enseñarnos. Pero Él no solo vino a enseñarnos eso, el deber, es decir, qué debemos hacer y creer, en qué tenemos que creer, sino que también vino a mostrarnos lo que debemos hacer al relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Esa es la ley. Por eso después hace un resumen y dice, y lo resume en dos, que ames a Dios y que ames a tu prójimo como a ti mismo. No es que está abolida la ley, es que está resumida. Relación vertical, relación horizontal. Sin la relación vertical no es posible esto. Alguien que no está en paz con Dios no puede estar en paz con sus semejantes. Por eso es que en realidad la paz no es la que el mundo da. La paz es la que viene de Dios. Cuando estamos en armonía con Dios, cuando estamos amistados con Dios, porque el pecado nos enemistó, pero cuando hemos sido reconciliados con el cielo, con Dios, entonces podemos vivir en armonía en tanto dependa de nosotros con nuestros semejantes. La regla de oro nos enseña que con los demás debiéramos hacer lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. Dice el texto, han sido adquiridos con la sangre del Salvador, han sido comprados por precio. Tu prójimo, que es, ¿quién es tu prójimo? Tu próximo, el que está cercano a ti, con el que te relacionas cada día, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, con el señor del banco, con quien sea, en realidad debiéramos recordar que también ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por más que, como dice el dicho, es mejor perderlo que encontrarlo, primero, tal vez tú y yo seamos mejor perdernos que encontrarnos. Sea mejor para otros perdernos que encontrarnos. Así que esa es una perspectiva de la cual podemos mirar si lo que está haciendo el otro nos está dañando. Pero no nos olvidemos que el Señor Jesús también murió por él, murió por mí. Y si yo he sido perdonado, y si mi experiencia con el Señor es que como hemos estado estudiando a través del estudio de su palabra, llego a la conclusión de que estoy sucio y que solamente me corresponde un final y es que es la muerte eterna porque la paga del pecado es muerte y no hay justo, ni siquiera yo, ni tú, ni nadie, ni aun uno, dice, entonces, al haber recibido el perdón de Dios, al haber aceptado el regalo del cielo, si es sincero, si he nacido una nueva vida, pues entonces veré a las demás personas con ojos de misericordia, derramando la gracia que el Señor derramó sobre mí. Si yo he sido perdonado, ¿por qué no puedo perdonar a los demás? ¿Sabes por qué una persona no puede perdonar a otro? Por la sencilla razón, por la sencilla razón que el perdón verdadero proviene del cielo. No puede provenir de este corazón. ¿Han visto cómo hacemos los seres humanos? No, no, ya está, no pasa nada, ya está, ya pasó. Mentira, mentira si probablemente cada día se acuerde. Si son compañeros de trabajo, cuando llega el otro ya se acuerda de lo que le hizo y del dolor que tiene. Y después cuando surge una pelea, y esto se da tal vez mucho en los matrimonios, se sacan las cosas en cara. Somos tremendos los seres humanos. Necesitamos poder experimentar el perdón que viene del cielo, que viene de lo alto, para poder vivir en armonía unos con otros. Necesitamos recordar que si hemos experimentado ese perdón, naturalmente perdonaremos a otros. Por eso el Señor nos ha enseñado y nos ha dejado de ejemplo en cómo relacionarnos con nuestros semejantes, con nuestros próximos o prójimos. Debemos tratarlos como Cristo los trataría si estuviera en nuestro lugar. No importa que sean creyentes y compartan nuestras ideas o no. Es el desafío de tratarlos porque, como Cristo los trató, porque Él murió por ellos, porque Él los ama, porque son sus criaturas. Y nosotros, aunque nos encanta, pero no hemos sido llamados a constituirnos en jueces. Y es el gran desafío que tenemos. En nuestra relación con nuestro prójimo o con nuestros próximos, si hay algo que somos conscientes o podemos llegar a la conclusión al experimentar nuestra relación con Dios, es que
el guardar la ley, es que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es que vivir en esa atmósfera segura. ¿Se acuerdan que hacíamos la relación con estando en el mar lleno de tiburones? Entonces prefiero estar dentro de esa reja o de esos barrotes fuertes que no permiten que los tiburones entren a mi atmósfera, y esos barrotes hacíamos la comparación con los 10 mandamientos. Entonces, sabemos que aquel que lo ha experimentado, no a la manera de los fariseos, sino a la manera de haber experimentado ese nuevo nacimiento y entonces el gozo de vivir de acuerdo a esos mandamientos, sabemos que el resultado de eso, sabemos que son para nuestro bien presente y para nuestro bien eterno, pues también son para el bien presente y eterno de las demás personas, de tus prójimos. Pero si ellos no lo conocen, si ellos no perciben una vida transformada en tu vida y en mi vida, pues difícilmente entonces quieran conocer a alguien que no conocen, pero que a través tuyo los efectos de relacionarse con ese parece que no son muy positivos. Entonces mejor, gracias, yo paso. ¿Me sigues con lo que estamos presentando? La gente necesita gente transformada. La gente que no conoce a Dios o que cree conocerlo pero que no lo conoce necesita personas que han sido transformadas por su espíritu, por su palabra, que han nacido verdaderamente de nuevo y que están más enfocados en conservar la relación que en perder 10.000 o 100.000 pesos. Están más enfocados en cuidar la salvación de otra persona que en cuidar su reputación o lo que la otra persona pueda decir de mí. Están más ocupados en acudir en ayuda de otras personas que en defenderse a sí mismos y solamente ayudarse a sí. Es un desafío tremendo. Solo es posible cuando verdaderamente naces de nuevo. Por eso es que hablábamos que ese nacimiento que se da público y que tiene un inicio a través del bautismo consciente y por haber tomado una decisión firme luego del conocimiento de la palabra de Dios, ese nuevo nacimiento, ese sumergirte en el agua es solo un paso, pero no tiene poder en sí mismo no es un sacramento, no tiene poder en sí mismo el introducirte en el agua, porque si no has nacido de nuevo, si no has sido bautizado con el Espíritu Santo cada día, por eso es que tienes que orar por el Espíritu Santo cada día, por el derramamiento sobre tu vida de ese Espíritu Santo que transformará tu ser, pues entonces no podrás vivir amando a tus semejantes porque no es algo que provenga del corazón humano. Nuestro corazón, ya dijimos, es egoísta, tiende a las malas intenciones, malas acciones, malos pensamientos, etc. Lo que tú ya conoces. Debemos manifestar a Cristo en todas nuestras actividades. La única senda por la cual se podrá llegar a la santa ciudad será una senda que es angosta y es estrecha. La senda es angosta y estrecha, y la puerta también es angosta y estrecha, la que lleva a la entrada a la santa ciudad. Y la única manera de caminar por esa senda es caminar por una vida regenerada. Es permitirle al Señor que regenere nuestra vida. Debemos guiar a hombres, mujeres y niños a caminar por esa senda, que es la senda de la salvación. Para ser salvos, cada uno de nosotros debemos tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Nadie entrará al reino de los cielos si no ha sido regenerado. Es que esto no es una cuestión de sentimentalismo, es una cuestión de poder de Dios que transforma vidas. Dice el apóstol Pablo que él ya no quería predicar más con cuestiones humanas o ideas humanas o inteligencias humanas, sino que iba a presentar un escrito está, el Evangelio de la Salvación, que es poder para todos aquellos que lo escuchan y que sinceramente permiten que obre en su vida. Todos aquellos que están experimentando una regeneración comenzarán a vencer aquellos hábitos hereditarios que recibieron en su carácter por nacimiento. Esas expresiones de sos igualito a empezarán a desaparecer porque tu vida empezará a ir transformándose. ¿Es de un día para el otro? No, no, no. Si no quedó claro, no. Es una batalla constante y diaria.
Por eso es tanta insistencia en contemplar su palabra, en orar sin cesar, para que estando en conexión con el Señor, Él haga una transformación en nuestra vida y entonces, día a día, como la luz de la aurora, vamos siendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, nuestra vida espiritual cada día tiene que ir en aumento para que cada día nos semejemos, nos parezcamos más al Señor Jesús, no por nuestra fuerza de voluntad ni disciplina, sino por el poder de Dios obrando en nuestra vida, en nuestra disciplina, en nuestra voluntad, en el querer, en el hacer. Y entonces las demás personas vean a través de nuestro testimonio el maravilloso poder de la gracia de Dios. Cuando estamos siendo regenerados, cuando hemos sido regenerados, entonces los deseos naturales del alma, los deseos naturales que tenemos en nuestro ser, cambian. Es que ya cambia, es que ya no es una tortura, ay, quiero hacer esto, pero no lo hago, es que ya empiezan a cambiar los deseos y entonces aquello que anhelaba y que amaba antes de conocer a Dios, antes de entregar mi vida a Dios, entonces ahora empieza a perder sentido, porque lo que adquiere valor para mi vida son las cosas celestiales dentro de esta vida real, ¿eh? No me estoy refiriendo a algo místico simplemente, sino que me estoy refiriendo a la vida real, cotidiana, diaria, y entonces allí empiezo a poner mi corazón. La vida regenerada quita todo engaño, toda falsificación, toda maledicencia de su ser, renuncia a todo ello. Hay que vivir una nueva vida que hace de hombres y mujeres seres semejantes a Cristo. Debemos nadar, por así decirlo, contra la corriente del mal. Literalmente es nadar contra la corriente. Pero todos van en una dirección, no puede ser que todos estén equivocados. Si no está aquí, dice Isaías, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto. Por último, para finalizar, el camino que conduce al cielo es angosto, cercado por la ley divina de Jehová. Los que lo siguen deben negarse constantemente a sí mismos. Deben obedecer las enseñanzas de Cristo. No confiemos en el hombre, sino en Jesucristo, que murió para que pudiéramos obtener justicia. Si hay algo que podemos estar seguros es que la muerte de Jesús no ha sido en vano. Porque el Señor tiene a su pueblo que lo acepta y lo elige cada día y responde a su llamada. Pero la pregunta es, ¿tu vida, mi vida, hará vana la muerte de Cristo Jesús? En nuestra vida, en tu vida y en mi vida, ¿habrá tenido sentido el sacrificio infinito que hizo Jesús? Ojalá que sí. Por eso es que necesito preguntarte, aunque yo no te vea, el Señor sí te ve, y los ángeles también, y quieren llevar el registro, los ángeles, al Padre Todopoderoso, que tú has decidido respondiendo a su llamado. Mi pregunta es, ¿quieres vivir verdaderamente una nueva vida? Si es así, levanta tu mano para que oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias porque una mañana más pudimos reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas a una vida elevada. Pero no solo eso, sino porque nos das poder para vivirla, Señor. Tú nos has dejado ejemplo para que contemplando ese ejemplo, para que contemplando tu vida, podamos vivir la misma vida. No por el poder que tenemos, porque somos débiles, impíos, pecadores, como ya hemos mencionado, como nos enseña también tu palabra, sino por el poder que tú quieres derramar sobre nuestras vidas, para gloria, para honra de tu nombre, Señor. Querido Dios, gracias por tanto amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias porque una y otra vez nos das oportunidades para que podamos decidir, Señor. Ojalá que aprovechemos esta, que tal vez sea nuestra última oportunidad. Que quites de nuestro pensamiento que cada día estaremos con vida, sino que aprendamos a vivir cada día agradeciéndolo, disfrutándolo, porque no sabemos si mañana amaneceremos. Querido Dios,
que nuestra vista esté puesta en las cosas eternas. Enséñanos a hacerlo. Bendice a cada uno de los que está escuchando, Señor, o los que escucharán, y llénalos de tu presencia y de tu bondad. Agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por acompañarnos. Mañana nuevamente, si así Dios lo permite, nos reuniremos por este mismo lugar, por este canal o por Facebook. Son los dos canales por los cuales estamos transmitiendo. Si el Señor toca tu corazón y esta reflexión que estamos haciendo te sirve, no dejes de compartirla con otros. Que otros también tengan la posibilidad de acceder a la palabra de Dios. Que otros también puedan reflexionar juntos con nosotros. Comparte estas reflexiones para glorificar a Dios, para que juntos cada día conozcamos más al Señor. Cada día con Dios. Dios te bendiga.